Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Por supuesto que conoces los sacramentos. Sabes perfectamente que son 7. Pero seguramente nuestros pequeños que ahora están de vacaciones no los conocen muy a fondo. Es por eso que esta semana tenemos el especial sobre los sacramentos de nuestra serie Cimentando Nuestra Fe. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino. Gracias de verdad por ser parte de este grupo de personas que quieren aprender más sobre sus valores, sobre sus conocimientos que fueron quizás leves en la etapa de la infancia y los quieren hacer todavía mucho más profundos, o bien si no se los explicaron bien, a través de las preguntas que nos hacen llegar, pues nosotros podamos darles una mayor firmeza a sus conocimientos y venzan a la ignorancia. Y para participar en este programa tengo aquí en la mesa a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Pues estoy muy contento ya de poder hablar con nuestro público sobre cimentar nuestra fe y desde luego no sin antes saludarlos con mucho cariño. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda todo el equipo de producción y por supuesto nuestros compañeros ahí en Multilínea les dan la bienvenida. Está también con nosotros David Chávez, el colaborador más antiguo que tengo en programas de radio. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya me veo antiguo, ¿verdad, padre? Pero experto sobre todo. No, hombre, muchas gracias. Muy buenas tardes, padre. Siempre es un gusto estar en este programa. Está también con nosotros Raúl Mauricio Hernández. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Un gran placer saludarle a ustedes esta linda tarde. Y está también con nosotros, de parte del seminario, nuestro flamante seminarista Carlos Amador. Carlos Amador. Bienvenido, Carlos Amador. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, padre. Muchas gracias. Qué bueno. Amigos, amigas, en el programa pasado estuvimos hablando sobre el sacramento del orden sacerdotal. Ya ven que a lo largo de este programa hemos tratado ya los sacramentos uno a uno y estuvimos hablando en el último capítulo, en el último programa, del orden sacerdotal. Pero nos hicieron llegar ustedes muchas preguntas en torno a este tema y precisamente por eso quiero darles una respuesta concreta a cada una de ellas. Nos dijeron, padre, habló usted del orden sacerdotal, de que el sacerdote tiene un aspecto profético para llevar la palabra de Dios, tiene un aspecto también de caridad, caritativo, donde tiene que hacer sentirle a la gente el amor de Dios. También nos enseñó el aspecto de organización, que los sacerdotes tienen que ayudar a que la comunidad se organice y crezca, pero no nos dijeron exactamente qué se necesita para ser sacerdote. Y bueno, hoy tenemos precisamente la presencia de este seminarista que nos va a decir ¿qué es lo que un joven que quiere entrar al seminario tiene que saber? Así que la primera pregunta se la voy a dirigir a él. Aquí la primera pregunta es, ¿cómo un seminarista puede saber que tiene vocación? Va la pregunta para ti. Bueno, padre, yo creo que ese es el centro justamente, preguntarse, el discernimiento, estar preguntándole a Dios y escuchándole. ¿Cómo le escucha? A través de la palabra, a través también de lo que dice la iglesia en voz de los formadores y también de lo que van diciendo las comunidades. Poco a poquito se va creciendo en esta certeza que claro siempre está velada en un misterio, pero que crece en el interior como una certeza. Queda clara la respuesta. La vocación no la vas a recibir por una llamada telefónica, sino la vocación la vas a encontrar, nos lo dijo bien el seminarista, primero en tu conciencia. Si tú sabes que puedes servir como sacerdote, te gusta la comunidad, te gusta la liturgia, te gusta la vida de oración, ya en tu interior estás recibiendo una respuesta. Pero también nos dijo otra cosa, la comunidad. La comunidad ayuda a los jóvenes a darse cuenta si tienen esta disponibilidad de servicio, de oración, de trabajar en equipo o no.
Será muy difícil que acepten en el seminario a una persona que la comunidad, la parroquia, no le reconoce como una persona que se integra, una persona de equipo. De hecho, se pide siempre al seminarista que quiere entrar al seminario una carta en donde el sacerdote manifieste que esa persona tiene la apertura para colaborar con otros grupos. Imagínense que a mí como párroco se me acerca un joven y me dice: padre, quiero ser seminarista. Ah, caray, ¿y en qué parroquia estás? Pues aquí en esta parroquia. Ah, caray, pues nunca te he visto, ¿formas parte de algún grupo? No. ¿Te conocen algunas personas? Sí, pero nadie me habla. Ah, caray, esto ya sería para mí una señal muy mala y yo no podría hacer una carta de recomendación para un joven de este tipo. O todo lo contrario, que me digan: no, padre, fíjese que se quiere meter al seminario porque lo decepcionó una muchacha. No, padre, fíjese que lo quiere meter al seminario su abuelita porque es bien lacra. O fíjese, no, la comunidad es importante en este tipo de situaciones. Y también el seminarista nos decía que ya que está uno en contacto con los formadores del seminario, ellos también pueden iluminar si uno tiene vocación o no. A veces, antes de entrar al seminario, los propios formadores le hacen preguntas a los candidatos y se dan cuenta que no es lo suyo el sacerdocio, porque a lo mejor unos quieren ser sacerdotes simplemente por llamar la atención o se sienten quizás tocados por Dios, y no es que estén tan tocados por Dios, sino más bien tocaditos de la cabeza, y el encargado de admitir a los seminaristas a través de exámenes psicológicos, a través de pláticas, los tiene que ubicar. Y ya incluso dentro del seminario, los formadores van a ir dando seguimiento al seminarista cada año, los 4 años de filosofía, los 3 años o 4 de teología, para que el seminarista tenga la certeza de que va por buen camino. A veces hay que decirle: ¿sabes qué? Tienes malas calificaciones. A veces habrá que decirle: ¿sabes qué? No tienes gusto en la oración. ¿Sabes qué? Estás haciéndote demasiado comodino, o alguna circunstancia en particular que le toca precisamente al formador. David, ¿tú sabes más o menos qué edad sería la correcta para entrar al seminario? ¿A ti qué se te ocurre? Pues bueno, se me ocurre que para entrar al seminario mayor, porque bueno, tengo entendido que hay seminario menor y seminario mayor, pero yo consideraría que el seminario mayor sería como el equivalente a la universidad, estudios de licenciatura, por lo tanto una edad correcta se me haría a los 18 años, quizás los 20 años. Efectivamente, el seminario menor era el lugar donde antes se estudiaba la primaria, la secundaria, la preparatoria. Ahora ya no se admite en el seminario conciliar a niños, a personas tan pequeñas, y por lo tanto ni primaria ni secundaria se pueden hacer en el seminario, sino hasta la preparatoria. Por lo tanto, sí, 18 años es una muy buena edad para que el joven ya esté más o menos involucrado en lo que le interesa hacer. Y efectivamente, en el seminario mayor se estudian 3 años de filosofía, a veces pueden ser 4, y 4 años de teología para llegar a la ordenación sacerdotal. Así que queda respondida esta pregunta de cómo saber si una persona llega a tener vocación o no. Raúl, ¿cuál es la edad? La gente nos pregunta, te la pregunto a ti porque no todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es la edad permitida para que una persona pueda ordenarse como sacerdote? La edad mínima. La edad mínima, pues la verdad la desconozco, padre. Yo entré al seminario, cuando estuve en el seminario tenía yo 25 años. Me tocó convivir con personas ya mayores de 40 años. Estamos hablando de edad mínima. Edad mínima, pues la verdad yo creo que ha de ser por lo menos unos 30 años, padre, algo así. No, la edad mínima para ordenarte como sacerdote son 24 años. Mínima. Mínima. Si tienes menos de esa edad, o te tienes que esperar a cumplir esos años para que te ordenen como sacerdote, o bien pedir una dispensa a Roma, que hay el caso de algunos sacerdotes que así lo hicieron porque salieron muy buenos para el estudio y terminaron antes de los 24 años. En cambio, no hay una edad máxima. Una persona puede entrar al seminario de vocaciones adultas y quizás ordenarse como sacerdote a los 60 años. Tuve un compañero que así le pasó. Otra pregunta que le hacemos a nuestro invitado del día de hoy de parte del seminario: ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote diocesano y un sacerdote regular o un sacerdote religioso?
Los sacerdotes religiosos siguen una escuela, digámoslo así, de espiritualidad a partir de su fundador. Por ejemplo, San Francisco de Asís ha dejado una regla para vivir en comunidad, para atender, y entonces los franciscanos pues siguen este espíritu. Los agustinos pues seguirán a San Agustín, y así podríamos hablar de muchísimas congregaciones. Son una infinidad, en realidad hay diferentes formas. El sacerdote diocesano no sigue a ningún fundador más allá de Jesucristo. Claro, podrá tomar la espiritualidad, algún aspecto en concreto de algunas congregaciones, sin embargo, lo propio será la atención pastoral en la caridad. Muy bien, vamos a continuar con este tema al regreso del corte. No le cambien, amigos, estamos en el programa especial de Orden Sacerdotal aquí en Tu Camino. El sacerdote para siempre, el Espíritu sobre ti. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En Tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En Tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de En Tu Camino, y estamos teniendo un acercamiento a la formación de la vida sacerdotal que comienza desde la propia familia, porque ahí es donde surge la vocación, después a través del acompañamiento de un sacerdote que puede ser el párroco, y después de algún sacerdote que esté en el seminario como formador, puede hacer que el joven entre al seminario, curse la preparatoria en algunos casos, curse 4 años o 3 años de filosofía y después 4 años de teología para ordenarse como sacerdote. Pero antes de irnos al corte hacíamos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote religioso y un sacerdote diocesano? ¿Y esto por qué? Porque el joven puede tener vocación para ser sacerdote, pero no sabe si le conviene, si su llamado es hacia la vida del sacerdote diocesano o la vida del sacerdote religioso. Entonces nos estaba diciendo nuestro invitado del día de hoy que si un seminarista tiene interés en vivir en una comunidad formada por varios monjes, incluyendo sacerdotes, es decir, 10, 12, incluso 20 o más en una comunidad, entonces su vocación es la vida a sacerdote religioso, porque los sacerdotes religiosos siempre viven en comunidad, nunca viven solos, como es el caso de los sacerdotes diocesanos.
Así que si es la comunidad lo que me llama, entonces sacerdote religioso. Pero ahora tendré que preguntarme de cuál sacerdote religioso quisiera ser, porque bueno, los franciscanos tienen el carisma de vivir en la pobreza, los dominicos tienen el carisma de dedicarse a la vida de enseñanza en universidades, quizás otra comunidad como los mercedarios tienen el carisma de atender a los presos, de asistir a las cárceles. Los sacerdotes religiosos siempre tienen un carisma en particular, entonces yo tendré que ver en dónde embono, qué es lo que me llama la atención. Por ejemplo, los combonianos son sacerdotes que salen de misión. Si yo quiero salir a la India, a Japón, a la Sierra Tarahumara, en fin, entonces mi vocación no será diocesano, sino religioso, y tendré que buscar en qué parte de los grupos religiosos puedo encajar. En cambio, el diocesano recibe su nombre porque va a trabajar únicamente en una diócesis, en un territorio del cual nunca va a salir. Si yo me ordeno para la Ciudad de México, nunca voy a trabajar en Toluca, en Acapulco, en Italia, en Noruega, jamás. Los religiosos sí los pueden cambiar de ciudad, de país, y por eso no están sujetos a un obispo, sino a un prior, a un jefe en su comunidad religiosa. En cambio, el sacerdote diocesano está sujeto a la autoridad del obispo, de la diócesis, de la arquidiócesis para donde se está ordenando. Así que este es otro punto importante para tomar en cuenta. Y el sacerdote diocesano, como ya mencionábamos también, en ocasiones podrá tener 1 o 2 ayudantes cuando mucho. Hay parroquias donde, bueno, son parroquias grandes y habrá un párroco que tenga el apoyo de un vicario o 2 vicarios, pero en la mayoría de los casos el sacerdote diocesano tiene que vivir totalmente solo. Y él trabajar en esta soledad, vamos a decir, como sacerdote, con el apoyo de la comunidad. Así que ahí está esta pregunta que estamos respondiendo. Ahora viene otra pregunta que nos dicen: padre, ya nos hablaron de que el sacerdote puede ser obispo, que el sacerdote puede ser presbítero o que puede ser diácono, pero no nos han dicho la diferencia entre un párroco y un capellán. ¿Alguno de ustedes la sabe, David? Bueno, el párroco pues es precisamente el titular, el representante, el encargado, el jefe de un territorio parroquial, como tal, que puede corresponder, que puede comprender también una iglesia, capillas, alguna ermita, y el capellán, bueno, pues es el titular de una capilla. Efectivamente, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Coyoacán, para ustedes que viven en la Ciudad de México. Coyoacán es una zona antigua de la ciudad llena de casas solariegas muy hermosas, y en todo este territorio hay una parroquia que es la parroquia de San Juan Bautista, y otras capillitas donde si van los sacerdotes a celebrar misa, pues son misas válidas totalmente, pero ahí no hay un párroco, ahí no se llevan libros de bautismo, no se llevan libros de confirmación, no se lleva el archivo de libros de matrimonio. Todos estos libros se llevan, se guardan perfectamente en la parroquia. Si un sacerdote va a celebrar a esa capilla, puede hacerlo en forma ocasional. Y repito, el encargado de todas las capillas del territorio y de la misma parroquia es el párroco. Los sacerdotes que vayan a esas capillas con un nombramiento particular son los capellanes. Viene otra pregunta que quizás nos pueda responder nuestro seminarista. Nos dice que cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo. Bien. Realmente el arzobispo también es un obispo, solamente que la arquidiócesis, que será pues de donde es titular un arzobispo, es un poco más grande y hay unas pequeñas diócesis alrededor, de las cuales respetando su libertad pues también pueden acercarse a pedir ayuda a esta arquidiócesis, formar una provincia. Esa es realmente la diferencia, pero el obispo también tendrá en su diócesis total libertad de actuar. Muy bien, entonces la respuesta clara y concreta es: arquidiócesis o diócesis es según el tamaño del territorio o según la cantidad de fieles. Un obispo, si recibe una diócesis, es un obispo. Un obispo, si recibe una arquidiócesis, es un arzobispo.
Así que el nombre de obispo o arzobispo tiene que ver con el territorio, el tamaño y también la cantidad de los fieles. Raúl, una pregunta que yo no creo que te la vayas a saber. A ver, nos preguntan que si los sacerdotes tienen una edad para jubilarse. No, los sacerdotes no tenemos una edad para jubilarnos. Pero la gente nos dice que saben que hay una edad en la que los obispos tienen que presentar su renuncia. ¿Tú sabes cuál es esta edad, Raúl? Es a los 75 años de edad, padre, cuando tienen que presentar su renuncia. Perfectamente. Fíjate que comenzó curiosamente esta iniciativa en el Vaticano porque el Papa recibía muchas quejas y también muchas consideraciones de gente que le decían: oiga, su santidad, nuestro obispo ya está bastante acabado. Nuestro obispo ya no puede visitar toda la arquidiócesis. En muchas ocasiones la tenía que visitar en caballo, en burro. No había los automóviles. Y en muchos lugares, de hecho, hay poblaciones donde no se puede llegar en auto. Y la gente decía: nuestro obispo está enfermito. Va a tener que estar trabajando hasta que se muera. Y entonces estas consideraciones hicieron que en el Vaticano, para que siempre hubiera cabezas fuertes, disponibles, lúcidas en la iglesia, obligara a que los obispos, no porque ellos quisieran, sino por bienestar de la iglesia, renunciaran a los 75 años. Una pregunta más, nos dicen: ¿y dónde quedan entonces los cardenales? ¿Son diáconos? ¿Son los cardenales presbíteros o los cardenales son obispos? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esta pregunta? Pues son obispos, padre. Los cardenales también son obispos, solo que por su título, su nombramiento, reciben el nombre de cardenal. Fíjate que esa es la impresión que tiene la mayoría de la gente. Pero los cardenales pueden ser también personas laicas. Es decir, alguien que ni siquiera es sacerdote, que ni siquiera es diácono, que ni siquiera es obispo. La palabra cardenal es una palabra que significa bisagra. Y esto quizás se metió dentro de la iglesia porque en reuniones particulares eran como los que cerraban las ventanas para que la reunión fuera más privada. Entonces la palabra cardenal se le empezó a dar, fíjate, a los párrocos en primer lugar, a los párrocos de Roma. Entonces todos los párrocos de Roma aconsejaban al obispo de Roma, que es el Papa. El obispo de Roma es el Papa. Y los consejeros del Papa son los sacerdotes de Roma. Por eso actualmente cuando a alguien, a un obispo se le llama, se le da el nombramiento de cardenal, se le da el nombramiento de párroco de una iglesia en Roma. Claro, es un nombramiento nada más como de homenaje, porque imagínense, el cardenal Norberto Rivera Carrera tiene una parroquia en Roma, es párroco de una parroquia en Roma, pero él nunca puede ir a esa parroquia. Hay un sacerdote que la atiende, pero para continuar la tradición de que los que aconsejan al Papa sean los párrocos de Roma, a estos obispos se les da precisamente un nombramiento. Sin embargo, la legislación nos dice que el consejero del Papa también puede ser una persona laica, preparada, aunque no sea sacerdote. Y el Papa puede nombrar cardenal a un laico que ni siquiera sea sacerdote. Y bueno, esto lo vamos a tocar al regreso del corte. No le cambien. En tu camino. Tenemos que hacer una pausa y volvemos rápido con la explicación de los sacramentos en Cimentando Nuestra Fe. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay alguien que llenó de rencor su corazón. Ayúdale a comprender que el rencor es como veneno que destruye. Te pido que les ayudes a perdonar a quien reconoce su error y le den una nueva oportunidad. Amén. Sigamos escuchando nuestro especial sobre los sacramentos. Gracias por estar escuchando En tu camino, donde estamos renovando y cimentando nuestra fe. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa y sobre todo muchas gracias por sus preguntas, porque a veces uno como sacerdote se le ocurre pensar que ustedes ya lo saben todo, que esto les queda muy claro y resulta que a lo mejor nadie se los había explicado. Generalmente estábamos diciendo antes de irnos al corte que los cardenales son obispos que por su experiencia con la comunidad, como pastores, por sus estudios, el Papa los elige o designa como cardenales. Esto no les da mayor autoridad en su territorio. Digamos, por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, aunque sea cardenal, sigue teniendo la misma autoridad de obispo en México y no tiene autoridad mayor sobre los demás obispos de esta República Mexicana, de este país. Sin embargo, siempre es un título honorífico, siempre es muy interesante, muy importante ser considerado como consejero de el Papa. Y decíamos que el Papa puede designar también a un consejero que no sea sacerdote, puede ser por ejemplo algún estudioso en sociología, que tenga una gran santidad, un gran trabajo dentro de la iglesia, aunque no sea sacerdote. Por ejemplo, no se ha dado el caso de que existan cardenales mujeres, pero podría darse el caso. La Madre Teresa de Calcuta, que trabajó tanto en medio de los pobres, podía darle alguna recomendación al Papa y podía ser bastante valiosa. Y existe también un nombramiento que se llama Cardenal Impectore. ¿Han escuchado esa palabra, David? No, esa sí no la había escuchado. Cardenal Impectore significa cardenal en mi corazón. Cardenal en el corazón significa que el Papa puede nombrar a una persona y nadie, a veces la persona puede saberlo, pero a veces ni siquiera la persona puede saber lo que el Papa tiene en su corazón. Les voy a decir, por ejemplo, un caso. Había un obispo que estaba en China y lo metieron a la cárcel precisamente simplemente por ser obispo católico. Y el Papa, si lo hubiera hecho cardenal con el nombramiento y en China se hubieran enterado de que era hecho cardenal, lo hubieran asesinado. Entonces el Papa decide, lo nombro cardenal, pero nadie sabe. Nadie sabe, a lo mejor
él podía saber, pero nadie más, porque sería ponerlo en peligro. Qué interesante. Es una cosa interesante porque él, quizás el obispo en prisión, saber que el Papa le daba el nombramiento, le estaba diciendo, eres consejero mío, con tu prudencia, con tu paciencia, con tu testimonio, podía ser un aliciente para este hombre, ¿no? Claro, sí, eso seguramente fortaleció su vida espiritual, ese nombramiento. Bueno, y sabemos que actualmente para nombrar al Papa se junta el grupo de cardenales y eligen al que va a ser el nuevo pontífice. Y precisamente esto se hace en la reunión que se conoce como el cónclave, pero actualmente ya no pueden entrar al cónclave los cardenales que tienen ¿cuánta edad? 80 años. Efectivamente, si una persona tiene 80 años, ya no puede entrar ni a votar, ni tampoco lo pueden elegir para que sea nombrado Papa. El Papa, ¿quién es? Pues el que sea electo como el obispo de Roma. Bien, viene una pregunta más, y esta nos la hace una persona desde Guanajuato, que nos escucha por allá, y nos pregunta que qué es la curia. ¿Han escuchado estas palabras? ¿La curia? Sí, claro. A ver, David, ¿qué es la curia? No sé, no sabría definirlo exactamente, pero sí lo he escuchado. Es como, ¿cómo decirlo? Como, pues como el centro de gobierno de una diócesis. Efectivamente, es el lugar donde está el obispo y donde atiende las necesidades de la gente, pero además ahí están todas las secretarías, vamos a llamarles así, que trabajan en unión con el obispo. Por ejemplo, en la curia del arzobispado o el arzobispado de México, que es lo mismo la curia o el arzobispado, están la Secretaría de Pastoral de la Cárcel, la Secretaría de la Pastoral de Vocaciones, la Pastoral de Jóvenes, la Pastoral de los Enfermos, etcétera, en una colaboración muy estrecha. Así que cuando alguien quiera sacar una cita con un obispo, pues lo más fácil es que vaya a la curia, pregunte por su secretaria, por su asistente, y ahí tenga la información más adecuada. Lo mismo si alguna persona quiere saber sobre misiones, sobre pastoral de jóvenes, sobre pastoral de música, de liturgia, en fin, en la curia, en el arzobispado de cada lugar u obispado, pueda tener esta información. Ahora, este nombre viene de la antigüedad, porque en la antigüedad, en la ciudad de Roma, donde se reunían todos los representantes de cada una de las regiones de Roma, que se llamaban los senadores, se reunían precisamente en un lugar que se llamaba la curia. Así que el nombre de curia nos viene de la antigua Roma, del Senado romano, que todavía existe, todavía se puede visitar en nuestros tiempos, y precisamente saliendo de esa curia fue donde asesinaron a el gran famoso Julio César. Efectivamente, ahí saliendo de la curia. Y es que muchos nombres de la organización romana pasaron también a la iglesia. Los romanos también dividían en sectores rectangulares o cuadrangulares sus espacios. Y vamos a decir, cada grupo de manzanas, cada territorio concreto, le llamaban una parroquia. Ese es un nombre romano también. Y la iglesia, pues, tomó esta organización del Imperio Romano, porque muchas cosas de nuestra cultura actual están tomadas también del Imperio Romano. Y qué bueno, porque son cosas de organización que sirven todavía hasta nuestros días. Una pregunta más. Mire, padre, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen algunas personas del amable auditorio, y en relación a esto de la curia, nos dicen, también hemos escuchado el término vicaría. ¿Qué es una vicaría? Bueno, antes de responder esa pregunta, trato de explicar lo siguiente. La palabra vicario significa representante, y generalmente se utilizaba para hablar de el que toma el lugar del ausente. Voy a explicar esto. Si un sacerdote no está como párroco en un determinado lugar porque tiene que ir a hacer una misión, tiene que ir a una visita, a un enfermo, lo que sea, puede dejar a otro sacerdote en su lugar y a ese se le llama el vicario. Es decir, puede representar al párroco sobre todo en su ausencia, aunque más allá de la representatividad en su ausencia, también se le llama el que auxilia al párroco. Queda claro,
el que auxilia al párroco. Antiguamente los obispos no tenían otro obispo que les auxiliara, tenían sacerdotes que les auxiliaban. A partir de el cardenal Miguel Darío Miranda, que le presentó al Papa Paulo VI la Arquidiócesis de México como la más grande del mundo, se le ocurrió decirle que si podría él tener varios obispos auxiliares y dividir nuestra arquidiócesis en partes. Eso al Papa Juan Pablo se le hizo una locura. Dijo, ¿cómo es posible que van a ser varios obispos trabajando en conjunto? Que trabajes con algunos sacerdotes auxiliares o que un obispo te pueda auxiliar, pero recorriendo también todo el territorio, lo entiendo, pero dividirlo y que cada obispo solamente trabaje en un lugar fue totalmente llamativo y sin embargo el Papa aceptó esta propuesta y la Arquidiócesis de México fue una de las primeras que se dividió en territorios con un obispo que auxiliara, pero solamente en ese territorio que se le estaba asignando. Entonces a estos obispos se les empezó a llamar obispos auxiliares, obispos vicarios, y al lugar donde el obispo tenía su sede, porque cada uno de estos obispos tiene que tener una parroquia como sede, se le empezó a llamar la vicaría. Y de esta forma, muchos asuntos que las personas quieren arreglar ya no tienen que ir al obispado exactamente, a la curia, sino pueden arreglarlas directamente con el obispo encargado de esa zona. ¿Quedó claro, Raúl? Muy claro, padre. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida a contestar sus preguntas que siguen llegando sobre el tema del orden sacerdotal, concretamente sobre los sacerdotes. No le cambien. En tu camino. El sacerdote para siempre, el Espíritu pasó sobre ti. Tierra que regresa. Tenemos que hacer una pausa y volvemos rápido con la explicación de los sacramentos en Cimentando Nuestra Fe. Fruto del trabajo y la tierra, el pan Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando nuestro especial sobre los sacramentos. Muchas gracias por continuar con nosotros y sobre todo porque nos hacen llegar preguntas sobre este tema. Y en este momento leo una pregunta muy interesante. Se nos pregunta aquí que ¿cuál es el tiempo ordinario para que un sacerdote esté en una parroquia? Que porque la gente quería mucho a su sacerdote y que lamentablemente se los cambiaron. Miren, hemos dicho que el obispo es el responsable de cada diócesis o arquidiócesis. Y para el obispo no hay sacerdote malo. Si hubiera un sacerdote malo, simplemente le quita el ministerio. Y de hecho, en muchas ocasiones hay sacerdotes que son retirados del ministerio por distintas circunstancias. Y el obispo lo que trata es de que el sacerdote no se anquilose, creo que se utiliza esta palabra, ¿verdad? Que no se oxide y que no pierda su aspecto de servicio, su aspecto de creatividad, su aspecto de disponibilidad. Y por eso vienen los cambios. Creo que todo sacerdote cuando es cambiado tiene que llegar a la nueva parroquia y ver qué hago, qué puedo hacer, cómo me renuevo. Ya voy a dejar atrás el esquema que estaba quizás utilizando. Pero también a la comunidad le sirve mucho que venga un sacerdote distinto. Quizás no tenga la misma forma de actuar, de valorar las cosas que el sacerdote anterior, pero también tiene su propia personalidad que, tomándola con apertura, puede hacer que la comunidad siempre crezca. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo, amigos, en que también un cambio de sacerdote hace que las cosas se renueven, porque es que con el sacerdote anterior ya tenía su grupito.
El sacerdote anterior ya tenía sus consentidos, ya había gente que no le caía bien, ya había habido gente que se había ido a otra iglesia porque tal cosa o quién sabe qué. Bueno, siempre que llega un sacerdote nuevo, por lo menos hace que los grupos se renueven también, los cuestione, que llegue gente nueva y tantas otras cosas más. El tiempo ordinario que ha dispuesto el cardenal Norberto Rivera Carrera para que un sacerdote esté en una parroquia es de 3 años, aunque puede haber diferencias, es decir, excepciones. Si el sacerdote está en un proyecto pastoral que va creciendo, que va madurando, está en una etapa de restauración la parroquia, que si cambian al sacerdote se va a quedar a la mitad, o bien si el sacerdote se enferma, entonces lo cambian de parroquia a un lugar donde tenga menos actividad, o al revés. Si el sacerdote ya se enfermó y no puede actuar mucho, pues a lo mejor lo mandan quizás a un lugar donde ya casi no tenga que trabajar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que el obispo tiene que tomar en cuenta. Padre, y ahora que decía usted que en algún determinado caso el obispo le puede retirar el ministerio a algún sacerdote, ¿puede ser que también un sacerdote por voluntad propia renuncie a su ministerio? Nadie puede obligar a un sacerdote a que esté sirviendo con gusto. Tenemos casos de sacerdotes que se enamoraron, se juntaron con una persona, incluso se casaron por lo civil, tuvieron hijos y entonces ahí por supuesto inmediatamente ellos mismos dicen, ¿saben qué? Me retiro. Y aquí no hay una Gestapo que va, ahora vamos por ti, te obligamos a que estés en tal lugar. Otros sacerdotes simplemente pues decidieron que no era lo suyo, lamentablemente después de muchos años o se cansaron o se decepcionaron de alguna comunidad y entonces dicen, yo me retiro. Y sí se puede, por supuesto, también tener esto. Nos llega otra pregunta, Sergio, y tú has escuchado mucho este tema. Nos dice aquí que ¿cómo se puede reconocer que un sacerdote es auténtico? Desde luego que esto podremos saberlo, Padre José, pues verificando sus documentos. Los sacerdotes tienen una licencia, es decir, también una identificación especial, una credencial de la arquidiócesis donde está certificando que es un sacerdote y por supuesto existe también un directorio donde podemos checar si efectivamente el nombre de este sacerdote aparece en esa lista. Efectivamente, no tienen que ir al arzobispado, a la curia. Por supuesto que ahí hay una estadística que habla de cuándo se ordenó el sacerdote, en qué parroquia está, si tiene algún problema o no. También pueden entrar a la página de internet de la Arquidiócesis de México o seguramente su propia diócesis o arquidiócesis también la tiene y ahí aparece el directorio con el nombre de los sacerdotes, cuándo nos ordenamos, en qué parroquia estamos, cuál es el título que tenemos, etcétera, y de esta manera evitamos que nos tomen el pelo. Porque lamentablemente existen muchos sacerdotes patito o falsos, especialmente en velatorios, en cementerios e incluso en algunas capillas que no están reconocidas, como el caso aquí en México, especialmente la que está en la calle de Cocurpe y Soquipa. Es una parroquia que, aunque le llaman de la Virgen de Guadalupe, no está reconocida como iglesia católica ni tampoco el sacerdote que está ahí. La Magdalena Atlasolpa, también entre el eje 6 y el eje 5, otra parroquia que no está reconocida como católica. Las dos que les acabo de mencionar eran católicas. Había sacerdotes católicos, pero después llegaron sacerdotes cismáticos y no son católicas. Otro punto es la que está precisamente en el centro, que sirve también para dar culto a la Santa Muerte. Ahí tampoco, por supuesto, es una iglesia católica. Tampoco la que está frente al Peñón de los Baños, cerca del aeropuerto, tampoco es iglesia católica. Tampoco la iglesia de la Lupita, que se encuentra en Picos de Iztacalco, tampoco es iglesia católica. Y bueno, yo creo que así como estas se darán cuenta que existen santuarios y sacerdotes que no son verdaderamente católicos y que, por supuesto, ofrecen sus servicios en mercados, en casas, a domicilio, en restaurantes y todo tipo de cosas, porque pues la gente a veces quiere tener este caprichito de tener un sacerdote y después se dan cuenta de que no es sacerdote. Y bueno, una persona está escuchando el programa y luego nos dice que eso le pasó, que qué tienen que hacer. Pues lo que tienen que hacer es denunciar, porque para que un sacerdote pueda ejercer su ministerio no solamente necesita ser aprobado por el arzobispado de cada lugar, sino tiene que tener un registro ante la Secretaría de Gobernación. Si una persona no tiene ni uno ni otro, evidentemente que está en contra de la ley
canónica y contra la ley civil. Y la Secretaría de Gobernación, cuando se entera que alguien está haciendo esto, inmediatamente actúa y puede ser esto objeto incluso de prisión. Así que para que no le tomen el pelo, pues siempre pida las credenciales, asesórese, vaya a su parroquia y no ande queriendo hacer cosas que no son correctas. Y si alguien le tomó el pelo, pues lo lamento mucho, pero tendrá usted que denunciar si es posible, aunque estos sacerdotes siempre son huidizos y andan cambiando de un lugar a otro. Y nos llega la última pregunta, Raúl. Así es, padre, una pregunta que me parece muy interesante. Es una persona que nos dice que estaba por el rumbo del centro libanés y que entró a una iglesia que está dedicada a San Charbel, pero que se dio cuenta que el rito era diferente, que si esta iglesia no es real o no es católica. Bueno, dentro de los católicos tenemos varias formas de celebrar la misa, y aunque todo es esencialmente igual, a veces puede cambiar, por ejemplo, el idioma. Un caso concreto es el rito ambrosiano que se lleva a cabo en Milán. La misa es esencialmente igual, utilizan en más ocasiones la palabra Kyrie eleison a lo largo de la misa, en griego, y algunos cantos. Ese es el rito ambrosiano que se sigue celebrando todavía en las iglesias católicas de Milán. Y en algunos lugares donde se lleva a cabo la misa de rito maronita, podemos decir que es esencialmente igual, solamente que el lenguaje es el árabe. Aquí en México, la iglesia de Valvanera y Nuestra Señora del Líbano en la calle de Manzano, en la colonia Florida, tienen este rito maronita. No confundirse con iglesias que se apegaron a Lefebvre y que por lo tanto se alejaron de la iglesia, como la iglesia que se encuentra en la calle de Miguel Schultz, en la colonia San Rafael, donde todo el rito es en latín, las celebraciones de espaldas y muchas otras cosas, porque ellos no reconocen la autoridad del Papa. Pues gracias a todos por sus preguntas. Fue un programa para responder a todas sus inquietudes. Yo espero que hayamos respondido adecuadamente y por supuesto aprendimos un poco más. Nos despedimos, Sergio Enríquez, muchas gracias. Padre José, muchísimas gracias. Nos despedimos, Raúl. Padre, muy buenas tardes. Un saludo a todos, un excelente día. Muchas gracias, Carlos. Gracias, padre, gracias, amigos, y seguimos pidiendo juntos por las vocaciones. Gracias, David Chávez. Padre José, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Has llegado a tu fin, has logrado un ideal, en tus manos está el pueblo del Señor. Camina con amor, busca la verdad. El Señor hoy te dejó el camino que Él siguió. El sacerdote para siempre, el Espíritu sobre ti. Tierra que la Iglesia ha formado, el pueblo de Israel te ha de seguir. Fruto del trabajo y la tierra, el pan ofrecerás, en tus manos será el cuerpo de Jesús. David por el trabajo de los hombres, el vino nos dará, en la sangre de Jesús lo transformará. El sacerdote para siempre, el Espíritu sobre ti. Tierra que la Iglesia ha formado, el pueblo de Israel te ha de seguir. Levadura que fermenta, sarmiento de la vid, la semilla ha dado su fruto, al Padre volverá. Alabad a Dios en su santuario,
por sus grandes hazañas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Qué tal? Los pequeños que están en casa por su periodo de vacaciones han aprendido más sobre este sacramento. Pero mañana los esperamos en nuestra siguiente emisión de Cimentando Nuestra Fe, aquí en tu camino. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.